Bueno, pues con esta foto quiero resumirles la experiencia que hemos tenido con estos ya cirujanos vasculares formados. Son 6, ahí están en la foto que tomamos el día de ayer y bueno, pues nos sentimos muy orgullosos en México de haberlos tenido y como les digo, siempre se les extraña allá. El tema de aterectomía tiene mucho que ver con la composición de la placa y la placa de ateroma pues no solamente tiene un componente fibrolipídico, sino tiene un componente de calcio muy importante que hoy en día se estudia desde muchos puntos de vista y algo a lo que no estamos acostumbrados nosotros es como cirujanos a ver el interior de las arterias, pero verlo desde el punto de vista histológico. Este calcio que puede estar asociado a la capa fibrolipídica pues reduce en gran cantidad la elasticidad del vaso y pues obviamente también reduce la capacidad que tienen los distintos dispositivos, sobre todo de angioplastía, de lograr una luz adecuada. Tenemos calcificaciones de tipo intimal, como la que pueden ustedes ver y que tiene una distribución muy diferente a la que tenemos en la parte más interna, que es la calcificación medial y que también puede tener imágenes, como pueden ver en el último cuadro, pues casi de una piedra y es hecho así como se describe. La más severa es en forma de hueso y no solamente es la forma, sino también es la dureza que alcanza esta placa, como pueden ver tanto en la medial como en la intimal. Algo importante es que los patrones que tienen de calcificación tanto en la zona medial como en la zona intimal, pues van a impedir en algunos casos la posibilidad de hacer una limpieza completa de esa zona, sobre todo la parte intimal. Y esto es algo importante porque vean ustedes cómo desde el punto de vista histológico podemos seguir las diferentes composiciones en un solo segmento de la arteria. Entonces, cuando leemos trials que evalúan 5 centímetros de longitud o 10 centímetros de longitud, jamás sabemos realmente si tenemos una composición similar o una composición homogénea de esta placa, y con esto pues sabemos que cada arteria tiene una distribución diferente de estas calcificaciones y algunas de ellas pues tienen calcificaciones mucho más intensas, como podría ser la arteria tibial anterior y la arteria pedia. Sin embargo, vean cómo no es posible identificar estas diferencias sino hasta que uno lo hace a través de un OCT o de un ultrasonido intravascular, que uno puede darse una idea de qué es lo que está pasando dentro del vaso. Y vean ustedes la cantidad de diferencias que puede haber en un mismo territorio por debajo de la rodilla en cuanto a la distribución del calcio y de la placa de ateroma. Sin embargo, asociado a esta placa de ateroma también tenemos, como sabemos, trombosis, por eso es el término de aterotrombosis. Y este estudio muestra cómo la mayor cantidad de piernas que se amputaron y que fueron estudiadas por patología no solo tenían placas de ateroma calcificadas, sino tenían trombosis asociada en forma de placas que eran concéntricas y que iban haciendo poco a poco que el paciente llegara al estadio de isquemia crítica. Bueno, creo que aquí es donde tengo un poquito de problema, pero bueno. Esto se ha estudiado ya cada vez más y esta es una propuesta que hace el doctor Ferraresi sobre la forma de poder darle un criterio y un pronóstico a la calcificación que tienen estas arterias desde el punto de vista del procedimiento que se va a hacer. Y ustedes pueden ver en la gráfica cómo realmente aquellos que tienen una clasificación MAC más benigna, como podría ser la línea roja, tienen una mejor evolución y una menor tasa de amputaciones que aquellos pacientes que tienen una clasificación MAC que ha propuesto hacer solamente con 2 placas simples de rayos X en 2 proyecciones, como pueden ustedes ver, y de esta manera el valor pronóstico de los procedimientos endovasculares está retomando hoy en día un nuevo auge en función de que podemos hacer este pronóstico con esta clasificación de una manera sencilla. ¿Qué es lo que queremos hacer al retirar el material con la aterectomía? Llegar a este punto, a poder retirar la mayor cantidad de placa y de calcificación, como se puede ver en la imagen, y esto a veces solamente se puede lograr o con una aterectomía rotacional o con una aterectomía direccional. Estos son los diferentes tipos de dispositivos o de aterotomos, direccionales, rotacionales, orbitales o a través de láser, que nos permiten hacer este debulking o limpiar esta cantidad de placa que está dentro de la arteria, y que diferentes marcas han tenido evolución en estos dispositivos. Yo en México he trabajado con el TurboHawk y actualmente trabajamos o con el Phoenix o con el Jetstream, que probablemente son los que nos permiten tener mejores resultados, porque son dispositivos que tienen un corte frontal y sobre todo Jetstream
además tiene un corte diferencial. Esto quiere decir que es como si fuera un dispositivo inteligente, corta lo duro pero lo blando no. Con eso la tasa de complicaciones en la parte más periférica o en la adventicia es menor. Este tipo de dispositivo, además de que tiene esta capacidad de corte diferencial, tiene una capacidad muy potente de aspiración y con esto pues además tiene 4 variedades diferentes que permiten escoger el diámetro o el calibre que más conviene y además algunas de ellas tienen la capacidad de expandir las aspas y poder hacer con esto un tratamiento mucho más extenso. Este es un corte transversal de cómo se verían las aspas cerradas y abiertas y aquí la evolución de cómo está este dispositivo que no siempre ha pertenecido a Boston Scientific, sino que compró esta tecnología, ha evolucionado en el tiempo y me parece que esta evolución la han hecho los ingenieros biomédicos que cada vez sea mucho más inteligente. Les pongo este caso de isquemia crítica, un paciente con una úlcera realmente isquémica a nivel del talón, en donde pueden ver que en la arteriografía inicial vemos una estenosis casi puntiforme de la arteria tibial, de la arteria femoral superficial, con una gran colateralidad por debajo de rodilla. Vean como los vasos tibiales y a nivel del pie existe muy poca salida de forma adecuada. Sin embargo, cuando estamos viendo la lesión en la parte de la femoral superficial, pues se antoja hacer una aterectomía por ser una lesión pequeña, una lesión prácticamente ideal para este tipo de dispositivos. Utilizamos en este caso el Jetstream 2.4 que se expande a 3.4 con las aspas ya abiertas y posterior a eso hacemos una remodelación con un balón sencillo, un balón Sterling 5x60 y después de esto vean la luz que se gana sin una disección y esto es muy importante porque este es parte del objetivo que se tiene, preparar el vaso para probablemente hacer lo que estamos haciendo en este paso, una angioplastía con un balón medicado que va a permitir que tengamos una tasa mucho más baja de restenosis por hiperplasia intimal. De esta forma vean el resultado final es bastante adecuado comparando el resultado final contra el anterior, lo que en una placa de este tamaño pues es ideal. Sin embargo, el paciente pues tiene isquemia crítica y hay que trabajar hacia abajo y aquí es donde entra pues el criterio de si vamos a trabajar también con aterotomo o a través de angioplastía. Decidimos hacerlo con aterotomo, vean ustedes que bajamos con una guía B18, después con una guía Victory y logramos hacer franquear estas arterias. En este caso vean cómo está llena de placas de forma difusa, también a lo largo del ligamento arcuato a nivel del tobillo y la arteria tibial posterior, pues es difícil de poder entrar de forma así sencilla con la guía nada más. Sin embargo, logramos meter el catéter de cruce y hacemos una angioplastía inicial, avanzamos una guía Savión y sobre un catéter Coyote y después de esto hacemos una angioplastía con balones largos, como pueden ustedes ver. Sin embargo, al momento de hacer la arteriografía final vemos que no hay un buen avance, por lo que decidimos pasar el aterotomo más pequeño, del calibre más pequeño, que es el 1.85 por 145 de largo, y vean cómo avanza de forma adecuada y lo que tenemos al final, me voy un poco más rápido, es un resultado adecuado. Vean cómo esto nos permitió avanzar un balón para hacer una técnica de asa a nivel de las arterias plantares y con esto el resultado final de este caso se ve muy favorecido. Estas son las arteriografías finales y vean cómo el flujo de sangre ya hacia el pie es bastante adecuado, tenemos un buen flush hacia los dedos, ya en una arteriografía mucho más seleccionada se ve que podemos llenar adecuadamente las arterias interdigitales. Inmediatamente ves el resultado porque hay sangrado al momento que hacemos la limpieza quirúrgica de la herida y la desbridación y en ese momento pues sabemos que la perfusión o el nivel de perfusión en el paciente está aumentado. Por Doppler bidireccional encontramos también flujos bifásicos al inicio y en los días siguientes el pie empieza a tener edema porque mejoró. Este es otro caso de un paciente muy fumador, hipertenso, diabético, que además era cocainómano y que llegó con un dolor 10 de 10 que no calmaba ni con morfina. Nos dimos cuenta que había un proceso de aterotrombosis, pero sobre todo más de trombosis, por lo que decidimos utilizar el Jetstream. Vean cómo las arterias son filiformes, no hay arterias completas y esto era por lo que el paciente estaba con ese dolor. De tal forma que avanzamos guías, catéteres de cruce, llegamos hasta el dorso del pie y empezamos a hacer la aterectomía. Sin embargo, el resultado no fue adecuado al principio, por lo que tuvimos que utilizar también un catéter de aspiración. Lo hicimos y posteriormente vean cómo empezamos a recuperar la arteria poplitea, el tronco tibioperoneo de forma gradual y la tibial anterior. Aquí vemos
tenemos el trabajo con el aterotomo de forma gradual para lograr hacer la aspiración de todos esos trombos que quedaron al final, y después el angiojet, que también nos permitió hacer una limpieza última de esta zona. Uno tiene la capacidad de volver a regresar con el aterotomo hasta que uno puede de pronto ya tener una limpieza mucho mayor de esa zona y de esas arterias. Al final, pues el resultado es bastante adecuado. Me voy a ir un poco más rápido para que puedan ver esto, que es el arco plantar, y con esto, bueno, pues ya el paciente a las 24 horas tenía flujo, el dolor calmó por completo, los flujos a nivel bidireccional del ultrasonido y del efecto Doppler, como pueden ver, son muy adecuados, incluso pulsátil, y la herida cicatrizó por completo en las siguientes semanas. Este caso también es interesante porque además de que tiene una aterosclerosis muy importante, muy intensa, como ven, a nivel de las arterias femoral superficial y las arterias por debajo de la rodilla, pues tiene flujos muy bajos con espectros monofásicos y bifásicos en algunas de las arterias tibiales. Este caso seguramente le tocó a alguno de los recientes que aquí están, y como pueden ver, intentamos siempre de arriba hacia abajo, o sea, de forma anterógrada. No fue posible, por lo que hicimos un abordaje también retrógrado guiado por ultrasonido en la arteria tibial anterior y de ahí hacia arriba para poder tener mayor tracción del catéter, y de esta manera hicimos la aterectomía. Vean cómo se gana la luz de la arteria femoral superficial de forma gradual hasta que en la última imagen pues ya tenemos flujo adecuado. Lo que hicimos en las siguientes imágenes fue remodelar la arteria, poner un balón medicado, en este caso un Ranger, y el resultado hacia abajo es bastante adecuado, encontrando una mejor perfusión y una mayor temperatura con esta cámara de termografía digital, en la cual ven la planta del pie izquierdo ya con una temperatura mucho mayor que era la que tenía disminuida, y con el Doppler pues encontramos mejor flujo en la arteria. El control en las siguientes semanas por ultrasonido es adecuado, y aunque se ve que tiene un flujo turbulento, vean cómo los espectros Doppler color son adecuados. El último caso que les voy a poner es en el cual este paciente fue multioperado en otros hospitales, tenía una isquemia crítica cuando llegó con nosotros, se les había olvidado hacer exploración y tocar los pulsos femorales y no se dieron cuenta que tenía una enfermedad aortoilíaca, así que le reconstruimos la bifurcación aórtica, hicimos una técnica de setup con stent recubiertos, y posteriormente hicimos un abordaje retrógrado de un stent ocluido que tenía en la femoral superficial izquierda para no tocar las ingles en ese momento, por lo que tenía una clasificación 3 de la clasificación de restenosis intrastent. La aorta quedó muy adecuada con las arterias ilíacas, y lo que quiero mostrarles aquí es cómo se ve el aterotomo trabajando por dentro de un stent ocluido y guiado solo por ultrasonido, sin habernos radiado y sin haber puesto al paciente bajo radiación. Y esto es importante porque es otra posibilidad que ustedes tienen en sus salas de hemodinamia, de poder utilizar el ultrasonido para guiarse dentro de estas arterias, poder guiar el catéter de aterotomo y poder hacer el debulking de estas placas y de esta estenosis y reoclusión que tiene el paciente. Vean cómo pueden hacerlo en corte transversal para poder guiarse y saber que están dentro de la luz y que no están en una disección subintimal, y también pueden ir posicionando el catéter de forma que ustedes empiecen la aterectomía de hacia proximal o distal. Después, posteriormente hacemos una angioplastía completa y vamos remodelando. Obviamente esto requiere pues una gran cantidad de equipo, muchas personas en quirófano, el ultrasonido, el aterotomo, el arco en C o en la sala de hemodinamia, y vean cómo trabaja el aterotomo dentro del stent, haciendo una verdadera reverberancia y haciendo pues nuevamente la luz dentro de este dispositivo. Con esto, bueno, pues uno va evaluando dentro del stent si tenemos luz suficiente o si en realidad no hemos hecho la aterectomía de forma completa, pero como ustedes pueden ver, se puede incluso hasta ver cuando está trabajando fuera del stent, cuando ya estamos haciendo la angioplastía, también van a ver los balones, en ese momento las marcas del balón radiopaco a través de ultrasonido, y como se dan cuenta, no hemos usado medio de contraste más que un poco a nivel de la ingle, pero el resto lo hicimos sin radiación y solamente a través de ultrasonido. El flujo pueden ir evaluando minuto a minuto con el espectro color para poder ir ganando pues luz, y vean cómo ya hay flujo dentro del stent, y al final pues tenemos tanto por ultrasonido intravascular, como pueden ustedes ver,
el antes y el después, una menor cantidad de ecos intraluminales que nos habla de que tenemos ganancia completa de la luz. Al final, este introductor que pusimos 7 French, vean cómo el flujo es pulsado y con eso sabemos que el paciente va a tener buena perfusión en el pie. Y este es el antes y este es el después. Y con este caso quiero terminar para no consumir más tiempo, pero me parece importante que vean ustedes la diversidad de casos que se pueden tratar y sobre todo la versatilidad que tienen estos dispositivos hoy en día para tratar tanto arterias por arriba como por debajo de rodilla. Muchas gracias.